Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 70 de resumen semanal de trading de sysmentor.com. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Santi? Muy bien, por aquí andamos. De sábado noche preparando la semana de trading después de todos estos días convulsos que tenemos. Hola Manu, ¿qué tal? Muy bien, por aquí estamos. Después de una semana difícil, vamos a ver qué esta semana nos depara. Momentos importantes para los mercados, con lo cual, sin más dilación, pasamos a local market. Vemos lo que ha hecho el IBEX esta semana, Juan. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Y esta semana, pues a lo tonto, hemos tenido uno de los momentos claves. Veníamos en este recuadro azul que veis en pantalla, veníamos lo que comentábamos como una etapa 3, desde hacía ya pues, bastante tiempo. Y esta semana ha ocurrido lo que nos da el paso hacia la etapa 4, que es la pérdida de este mínimo relevante de la semana 51 del año pasado. La llegó a perder temporalmente durante la semana previa, pero había rebotado con bastante fuerza y esta semana, con todo el jaleo que todos conocemos, pues ha confirmado la ruptura de la pérdida de ese soporte mayor y el comienzo oficial de una etapa 4 en el marco temporal semanal en IBEX 35. Es decir, podremos decir que el IBEX 35 es bajista en la estructura de medio plazo. Fijaros, dos cosas importantes. Uno, los conceptos que aquí aprendemos son objetivos. Siempre insistimos en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que los entendemos, todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? Y cuando pierde este mínimo relevante a cierre es cuando comienza oficialmente la etapa 4. Bueno, pues está claro que es en esta vela cuando ha ocurrido eso. Eso es el primer concepto objetivo. El segundo concepto objetivo es el tema de buscar las paradas, ¿no? Las zonas de soporte o las zonas objetivo que podríamos llamar, ¿no? Y fijaros cómo en este caso, una vez perdida esta zona de soporte, la siguiente, si miras hacia la izquierda, era esta que teníamos marcada aquí, en los 7.713. Y fijaros dónde se ha parado, en los 7.719. ¿Lo veis qué precisión? Eso es conocer cómo funciona el mercado, ¿no? Y no es casualidad que se haya parado aquí, no es ninguna casualidad que se haya parado aquí, simplemente es una zona de soporte. Una zona de soporte que luego también tiene otra pequeñita, débil también, de un mínimo relevante muy cerca, en los 7.670. Bueno, es posible que en esta zona aparezcan ya compradores y que pueda empezar un poco el rebote, salvo, bueno, en condiciones normales de mercado, ¿no? Si hay más lío en el este, pues entonces es impredecible, ¿no? Pero en condiciones normales de mercado no sería de extrañar que aquí comenzara a haber algún tipo de rebote. Si lo vemos en diario, bueno, pues en diario vemos como la referencia, una de las referencias se la rompió totalmente sin verla, digamos, y la siguiente es justo donde se ha parado, ¿no? La vemos aquí, justo en la zona del mínimo relevante que comentábamos en marco temporal semanal. ¿De aquí qué destacaría? Bueno, aquí ya estaba en etapa 4, pero de aquí destacaría, que es lo que hablábamos en la sesión de viernes de cierre que publicamos ayer en Sysmentor. De aquí destacaría que ya vemos tres grandes velas sólidas no consecutivas en esta exhalación. ¿Lo veis? No son consecutivas porque tiene esta verde intermedia, ¿no? Entonces esta sería la 1, esta sería la 2 y esto sería la 3. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente cuando ves en una exhalación, en un movimiento, tres grandes velas sólidas, bien consecutivas o bien alternas, como puede ser en este caso, eso lo que nos dice es que el fin está muy cerca. Si además eso coincide en una zona de soporte, como veríamos claramente en gráfico semanal, bueno, pues es posible pensar que estemos muy cerca del fin de esta exhalación. Ojo, esta exhalación en ambos marcos temporales en etapa 4. Por lo tanto, lo que vamos a vivir, lo que va a ser es un intento de rebote, pero simplemente un rebote dentro de una tendencia bajista, ¿vale? No perdamos la perspectiva porque a ver si la gente piensa que esto ya se acabó y empieza el rebote a subir y ya se acabó todo el tramo bajista. Bueno, pues no, simplemente estaríamos dentro de un rebote cuyo primer objetivo, como sabéis, siempre es la zona de resistencia menor, que era lo que antes era soporte. Ahora al ser roto, pasa a ser resistencia. Entonces la zona de los 8.082 pues podría ser la primera zona objetivo. Así que eso es el escenario, Santi, que veo para los próximos días. Es verdad que puede haber cierta volatilidad por todo el ruido que hay,
pero lo suyo es que tengamos una semana de intento de rebote. A través de redes sociales y sobre todo en info@sismentor.com nos hacéis llegar vuestras peticiones de análisis. Manu, te voy contando lo que tenemos para esta semana dentro del mercado local. Una de los clásicos que vuelve al RST, Farmamar. Nos preguntan hasta dónde puede caer. Vale, vamos a ver. En semanal tenemos una etapa 4 que llegó a una zona objetivo que es la media de 200 en semanal, que ahora mismo están 52,5 €. Además vemos un doble mínimo, así que, a ver, mientras no pierda el mínimo de esta semana, que son los 50-60 así a medio plazo, de momento no me preocuparía. Si nos vamos al diario, vemos ya que estamos en una etapa 2 al superar varios máximos relevantes anteriores. Ahora mismo lo que habría hecho es una inhalación fuerte. Además veníamos desde un mínimo que había roto previamente. Así que ahora mismo lo único que esperamos es pues, una etapa 2 que se acerca a la media, que ya se ha acercado, y esperar, ¿vale?, a que haga una pequeña vela para entonces, por patrón de compra, uno sí incorporarse. Eso sí, al empezar con una gran vela sólida, lo que espero es que haga esto. Por ejemplo, baje mejor un poquito más, suba hasta aquí, que tenemos encima la zona de hueco, baje, y en ese momento sí que es el patrón de compra 1 bueno para incorporarse. Y con objetivos ya entonces la zona de los 62,76 € y luego la media de 200, que son en 66 €. Así que la veo más por la parte alcista que no bajista. Eso sí, con un stop claro en la zona de los 50,5 €, porque si no, en caso de perderlo, pues ya sí que la siguiente zona sería ir a buscar los 28,5 €. Pues sí. Bueno, podría parar aquí antes los 39,6, que hay una pequeña zona de congestión. Pero ahora mismo era para caída, ¿no? Lo veo más para parte alcista que no bajista. Nos piden ver una posible entrada en IAG. Posible entrada. Sí que es cierto que en semanal de la exhalación, la inhalación recuperó casi el 100%, un 80% aproximadamente. El momento que cortó la media de 20, ya podríamos decir que podía entrar en etapa 1, pero esta gran exhalación que ha hecho, pues haría que estuviésemos en etapa 2. Para posiciones bajistas, En yo controlaría... etapa 4, ¿no? Sí, de momento para mí una etapa 4, diría. Eso sí, que puede ser que esté ya en peligro esa etapa 4 por la exhalación que consumió prácticamente un 80%, esta inhalación. Como aquí nos podemos fijar que empezó la inhalación con una gran vela sólida, dio fallo de patrón de venta 1, que es lo que tenía marcado antes con las flechas, que era pues, hacer este movimiento, ¿vale? Y habría ahí, en ese momento, sería el patrón de venta 1 bueno. Ahora va a visitar la zona mínimos, que es la zona 1,47 aproximadamente, que es una zona de soporte importante. Sí. Y ahí veremos qué hace. Si se gira, ok, y ahí si se girase nos daría pues, un doble mínimo y veríamos que, digamos, que la etapa 4 posiblemente ya estaría llegando a su fin por las dos cosas. Sería por el 80% de retroceso más por el doble mínimo. Pero de momento, para posiciones alcistas, de momento no. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 4, claramente. Se ha alejado un 20% de la media. Si el lunes nos hace con un hueco novato que nos abre por aquí, más o menos, pues que es zona de soporte, si tienes ese conocimiento para ir a contratendencia por hueco novato y tal, sí que podrías hacer una posición larga, pero dentro de una etapa 4 que sea un rebote hacia la zona del 1,71. Pero si es para posiciones largas, de digamos a cierto tiempo, no. Esperaría mínimo a que superase la zona de la media de 200, que está en 1,95. Pero de momento lo descartaría, porque es que en caso de perder esa zona, el 1,47, 46,5 aproximadamente esa zona,
pondría un stop claro porque la siguiente zona a visitar ya es el euro de 15 céntimos. Yo aquí recalcaría que se está acercando a una zona bisagra, ¿no? A una zona clave, que es esa que comentas, 1,47, más o menos. Si llega ahí, que además ya veo bastantes, podríamos decir incluso tres GVS últimas Sí. en marco temporal, ahí os las va a Diario. marcar Manu, una, la siguiente y la siguiente. Tres, entonces, bueno, llegando además a una zona de objetivo, de zona de soporte que viene delimitado por los mínimos relevantes exactos, esos de ahí, pues es posible que en esa zona de 1,46 aparezcan compradores, será lo lógico. Si abriera, claro, fijaros que para los suscriptores, esto que os voy a decir lo vais a entender, ¿no? La combinación de hueco novato más semáforo nos daría una entrada muy buena en este valor, pero haciendo el salmón, acordaros, yendo contra tendencia. O sea, bien, si tenemos los conocimientos necesarios, pues no habría ningún problema, desde luego, porque tu stop estaría muy cerca y entonces el ratio rentabilidad-riesgo sería interesante. Pero fijaros también en el lado contrario. Imaginaros que intenta un rebote, efectivamente intenta un rebote, no puede, no tiene fuerza para arriba y pierde los 1,46 a cierre. Pues un gran momento para abrir posiciones cortas con el objetivo que os había mencionado Manu, en torno a 1,20, una cosa así. O sea que fijaros que es un recorrido de casi un 20% seguramente hasta esos niveles. O sea que estamos en un momento en el que IAG puede ser interesante por entrada en largo buscando un rebote contra tendencia o entrada en corto si esto se continúa poniéndose feo. Pero ojo, con un matiz, el lado bajista, sí y solo sí hay un intento de rebote previo. Quiero decir, si mañana, imaginaos que el lunes empieza con una gran vela sólida y rompe directamente ese 1,46. Ahí, Manu, dibújamela ahí, genial. Imaginaros que hace eso directamente ya es el lunes. No nos creeríamos ese rebote, esa ruptura, perdón. No nos creeríamos esa ruptura. ¿Por qué? Porque fijaros dónde viene el movimiento del origen. Viene desde muy arriba. E incluso yo cogería ya incluso ahí, ese. ¿Y por qué cogería ese movimiento desde ahí? Porque en las velas anteriores tenemos una bottom tail, por tanto es un intento de rebote, ¿vale? Es un intento de rebote. Esa de ahí, ese es un intento de rebote. Entonces, considero que el último gran tramo ha comenzado desde los 1,85. Desde los 1,85 hasta el 1,45 o 1,46 es una salvajada de caída. Entonces, lo más normal es que si hay una ruptura directa sin rebote previo, sin intento de rebote previo, lo más normal es que esa ruptura sea falsa, esa ruptura de ese soporte, y lo que nos lleve es a que nos salte el stop en el mejor de los casos. Se comenta Juan al final es 8 de cada 10 veces suele fallar. Luego sale la excepción, pues mira, pero al menos tener claro eso, que mejor estar dentro de ese rango de 8 de cada 10 que no 2 de cada 10. 2 de cada 10, efectivamente. Pasamos, si os parece, a Audax. Nos piden las zonas a vigilar dentro de este valor. Vale, vamos a ver. Audax, en semanal, etapa 4. Vamos a marcar zonas objetivo aproximadamente en el semanal. En el semanal llegó la semana pasada a una de las zonas marcadas, que sería desde el euro, ese hueco que hay de euro a 0,95. Y desde ahí pues rebotó. Como podemos ver ya, bueno, rebotó, se acercó a la media de 20 y en la misma semana se ha alejado. O sea, dentro de lo que es una etapa 4, digamos que normalmente esperamos 2 o 3 semanas para pulsar el patrón de venta 1, en este caso ya nos lo ha dado la misma semana. Encima dejarnos una gran top inter, con un gran rango. Así que de momento esta semana lo que pinta es bajista. Si nos vamos al diario, hizo un gran rebote desde el jueves 24 con el típico hueco novato. Desde ahí ha rebotado, llegó a una zona que esto sería aplicable al valor que hemos comentado antes, que era ¿cuál estábamos comentando antes? ¿Farmamar? No. IAG, vale. IAG, pues aquí tendríamos un ejemplo parecido al que estábamos comentando de la zona de soporte, en este caso de resistencia, donde abre en hueco en la zona de resistencia, viene desde muy lejos, por eso lo que comentaba que 8 de cada 10 no suele romper. En este caso tenemos el hueco novato,
que abre justo en zona de resistencia y se ha dado la vuelta. Oye, Manu, ya por si hay gente que se incorpora a Six Mentor, explícales el concepto de hueco novato con este que tienes aquí, así ya lo dejamos. Vale. Hueco novato al final es cuando dentro de una tendencia, ¿vale? Ese movimiento que hay, pues lo que tiene es 3, 4, 5 velas, si es en este caso en el lado alcista, ¿vale? 4 o 5 velas alcistas encima en este caso, como podemos ver, son de una gran porcentaje, ¿vale? Y lo que hacen es abrir lejos de donde cerró el día antes. En este caso cerró en 1,30 y al día siguiente, después de ya al final desde donde empezó, o sea, ya lleva un 40% de subida, al día siguiente lo que hace es abrir lejos por una parte, lejos de la media de 20 sesiones y por otra parte, abre lejos del día antes. Del cierre del pedido, claro. En este caso, como ve, abre por un 6% por encima de la cierre del día antes y encima en la zona de resistencia. Esto es lo que conocemos al final a hueco novato. Al final lo tenemos dentro de las tendencias bajistas, dentro de la exhalación o inhalación, y dentro de las tendencias alcistas en las exhalaciones e inhalaciones. Ahí ya habría que profundizar, que esto, pues al final hay dentro más o menos 1 hora, 2 horas de estudio que tenemos encima de la plataforma. Muy bien. Y mejor más explicado, con más profundidad y más ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas bajistas y abre justo debajo en zona de soporte. Abajo, y fijaros dónde está lo que era la zona de soporte que había marcado del hueco. Nos fijamos aquí. Al final es pues, que están abriendo, después de una tendencia de varias velas, abre encima cerca de soporte o resistencia y es a partir de ahí donde va a rebotar. Y con concepto de semáforo ahí. En este caso sí. Entonces, como ejemplo, muchos valores. El día 24 de febrero, el jueves 24 de febrero, habrán huecos novatos. No, pues si queréis echar un vistazo y a nivel de Audax, pues la verdad que ahora mismo sigue bajista, puede que se acerque a la media de 20 sesiones, pero al final lo que sería es un fallo de patrón de venta 1 en este caso, ¿vale? Por empezar con una gran vela sólida y en ese momento sería para buscar posiciones bajistas, sinceramente. O sea, el tema este de Ucrania, lo que creo es que las renovables lo que han hecho es pegar un rebote aprovechando para enganchar a gente, pero sigue para mí un movimiento bajista, al menos en Audax. A veremos si hay alguna más, pero en Audax para seguir un movimiento bajista. Y si se está dentro, no dejaría perder los 1,05, porque el siguiente punto ya sería irse a 0,92. Pasamos, si os parece, a ver la situación actual de FaceFi y una posible apertura de cortos. Para mí demasiado tarde ya. Bueno, demasiado tarde, ya me explicaré. Esta en su día se comentó hace semanas atrás y ya comentamos que la zona de 360 era muy importante no perderla. Ese era el punto realmente para, en caso de perder, abrir cortos. Ahora mismo tenemos ya 2 grandes velas sólidas bajistas en FaceFi. La zona objetivo es los 240, ¿vale? 240, 247 que tenemos aquí hueco. En esa zona debería de llegar, además de que en diario ya tenemos 2 grandes velas sólidas bajistas, está un 25%, o sea, para posiciones bajistas ahora mismo no lo abriría. Solo lo abriría pues cuando haga la inhalación al acercarse a la media de 20 sesiones y ahí ya veríamos que posiblemente aquí sería acercarse a la media de 200, que es en 330 aproximadamente, no lo sé, a veremos, y ahí entonces ya es incorporarse con objetivo si no llega a los 240. Ya al siguiente ya sería irse al euro 60 prácticamente. Pero ahora ya para mí es un pelín demasiado tarde para abrir posiciones cortas. Esperaría ese momento. Además, eso sí, siempre cuidado con el tema del volumen. Al final es un volumen de 18.000 títulos de media y que encima está, pues mira, 18.000 porque en este día nos hizo 77.000. Así que para mí es un valor que mucho cuidado, sobre todo por el tema del volumen. Y que el broker deje abrir posiciones cortas. No sé si en este tipo de valores deja.
Nos plantean una entrada en Duro Felguera. ¿Qué tal la vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver. Encima la semana pasada llegó a una zona soporte que es los 0,70. La siguiente zona por la parte de abajo ya sería los 0,62 aproximadamente, ¿vale? Vale, en semana nos ha dejado una top Intel. Pues esta semana debería ir a visitar la zona de soporte, que es los 0,70, 0,68 y medio aproximadamente. Si nos vamos al diario, estamos en una etapa 4. Aquí el movimiento de la exhalación e inhalación consumió casi el 100%. Eso nos indica que posiblemente, o posiblemente no, mejor dicho, puede ser que la etapa 4 esté llegando a su fin, veremos. Sería un poco como el primer valor que hemos comentado, creo que era Farmamar, no, Audax, que la que habíamos comentado que está en un momento bisagra. Al final aquí, cuando llega a la zona... ¿Era IAG? IAG. Cuando llega a la zona de 0,70, si no se gira, o sea, si se gira, vamos a tener un doble mínimo más el impulso de FIBO, que habrá sido un 100%. Entonces, ya prácticamente ahí podríamos decir que está llegando al final de la etapa 4 más todas estas velas bajistas que tenemos en el semanal. Entonces, a partir de ahí, digamos, ese sería un claro soporte para ver si busca ya en el diario una etapa 1. Para posiciones largas, sinceramente, si no eres experto a buscar un hueco novato o algo, como hemos comentado en otros valores, hasta que no supere la media de 200 en diario, que es los 0,88, pues no lo miraría para posiciones alcistas. Nos plantean una entrada en OHL. Vale, esta nos preguntaron, no sé qué día, pero no sé si hará al menos un mes, no lo recuerdo, por las flechitas, y comentamos que por la gran vela sólida de inicio lo que esperaba era un fallo de patrón de compra 1 y que en este punto, cuando hiciese el retest, sería cuando habría que buscar el patrón de compra 1 para incorporarse, ¿vale? Entonces, dentro de OHL en semanal estamos en una etapa 2, ahora estaría haciendo el retest buscando lo que sería la zona de soporte menor, que es esta zona de aquí, 0,75. Y si nos vamos al diario, tenemos una etapa 1. Voy a empezar a cortar la media de 20 sesiones. Sí, podría estar en una etapa 1. Eso sí, con cuidado de que como pierda los 0,80, el siguiente objetivo, o sea, seguiría dentro de una etapa 4 y el siguiente objetivo sería los 0,73, que es donde está la media de 200 sesiones. Así que nada, a esperar para entonces buscar posiciones alcistas, pero solo cuando en el semanal llegue a la zona de los 0,75, que en el diario equivaldrá a las 0,73. Cuando aquí gire para una etapa 2 sería incorporarse. Mientras tanto, mientras no supere la zona de los 0,97, sinceramente no, para posiciones largas no lo miraría, que entonces ya sería para ir a buscar pues, los máximos de 1,12 y la siguiente zona. Eso sí, atentos que 0,97, como podemos ver, antes tenemos aquí en 0,93 la media de 200 en semanal. Así que por eso mismo que hasta que nos llegue a este punto, para posiciones alcistas la verdad que no lo miraría. Mientras tanto veo que posiblemente vaya a buscar la media de 200 en el diario, 0,73. Esa zona más o menos, 0,73, 0,75. Ahí estará. Sí, la clave ahí va a estar en el mínimo relevante de 0,80, más o menos, ese de ahí. Pérdida cierre, camino hacia los 0,74, 0,73, esa zona. Así que es que no me gusta nada la vela en semanal, porque fijaros, la vela previa es una bottom tail, es decir, es un arranque alcista, una negación, es una negación de un movimiento bajista, eso que está marcando mano es una negación de un movimiento bajista. Y la negación de un movimiento bajista normalmente es alcista. ¿Y qué ocurrió cuando debería ser alcista? Es decir, la semana pasada, que negó todo el movimiento a su vez de la semana previa. Por lo tanto, esas dos velas juntas son una top Intel encubierta y eso nos lleva a pensar que me da la sensación que va a romper ese soporte de 0,80 y que la veremos en 0,73 en las próximas semanas.
aprovechando la coyuntura, nos plantean una posible apertura de cortos en día. Están mínimos históricos esto. Madre mía. Vale, ya está a un 0 a 30% de la media de 20. La posición es bajista y luego un diario a un 22%. No podemos abrir posiciones cortas a un 22% de la media. No. Bueno, no se puede hacer nada, salvo movimiento contra tendencia, a un veintitantos por ciento de la media. Eso ya tengámoslo claro, ¿vale? O sea, el momento de abrir posiciones cortas es, o bien si nos fijamos en el semanal, donde Ahí. podría ser la zona de soporte, que es los 0,038, E a partir de ahí, incluso, en el momento de romperlo esta semana, Mm. incluso antes, pero más para que se vea un poco más, Sí. más representativo ahí. Incluso esta zona también, el 0,14. A esa me refería porque tiene varios toques, ¿sabes? Tienes 4 toques ahí y digamos sí, que lo veo. el soporte es más fuerte. Ese, a eso me refería. Y si nos fijamos en el diario, es que en el diario podemos ver que Vale, lo que es la etapa, aquí claramente el soporte, que son los 0,0155, que el momento de perder esa zona era para abrir posiciones bajistas. correcto. Encima aquí es que esto que voy a marcar es un claro patrón de ruptura de continuación bajista, lo que nos estaba dando. Entonces, el día para incorporarse era justamente o bien el lunes 14 de febrero a última hora, o Sí. bien el martes 15 de febrero. Ahí era cuando habría que abrir posiciones bajistas. Sin duda. Ahora mismo, la verdad, que con la lejanía de la media de 20, tanto en semanal como en diario, que en el diario tiene 1, 2, 3, 4 velas bajistas, encima 3 de ellas que podríamos considerar ya que son grandes velas sólidas. Y en el diario ya 2 velas, grandes velas hay en el diario semanal. Sinceramente, para posiciones bajistas no había. La única forma sería esperar a que hiciese la inhalación hacia la media de 20, buscar esa resistencia menor en 0,144 por aquí, y a partir de ahí ya miraría entonces de buscar posiciones bajistas, pero ahora mismo la verdad que no. Quería comentar también que hay un punto importante, una posibilidad adicional, y ya que lo vemos, pues es un elemento formativo interesante. Fijaros, márcales, Manu, el hueco, el último hueco realizado, fijaros dónde abre. Abre justo por debajo de soporte, ¿lo veis? Mueve ese soporte para arriba si quieres. Sí, este es el que habéis comentado, Vale. que voy a ser aquí, voy a ver si puedo ahora moverlo. Ahí, Aquí es donde eso es, mira, ¿lo veis? ¿Lo veis? Abre el hueco justo por debajo de esa zona de soporte. Entonces ahí es donde también tienes otra posible oportunidad de apertura en cortos, ¿no? Sobre todo vía patrón de venta 1 o como en cualquier caso, también iba a ser muy lejos de la media, pero acordaros que hay 2 excepciones para operar lejos de la media. Cuando esa distancia que decimos que está lejos de la media, es producida por patrón 1, 2, 3 o por hueco, que es el caso. ¿Vale? Entonces esa sería otra oportunidad de abrir posiciones cortas ahí. Pero la principal y sin duda alguna la más interesante es la que nos comentaba Manu en la zona de la base del rectángulo que tiene ahí dibujado en el gráfico diario. En cualquiera de los casos nos alejaríamos, Juan, Manu, ¿verdad?, de intentar adivinar el posible rebote para meternos, ¿no? A ver, si lo que se busca es una inversión sostenible, que es lo que promocionamos nosotros, ¿no? Esa frase tan recurrente que decimos, desde luego sí, nos mantendremos al margen. Si lo que se busca es una mera gambling, si lo que se apuesta, pues entonces sí, puedes intentarlo. Hombre, ¿qué buscaría si lo intentara? Lo que buscaría, porque tiene un 22% hacia la media, es decir, es posible que haya un rebote pronto, pues buscaría algún tipo de signo de vela de reversión, como puede ser algún hueco novato, alguna bottom tail o algo. Por lo menos me apoyaría en algo, pero ir a ciegas, porque por el concepto de ya ha caído mucho, peligroso, porque es que viendo el gráfico horario que tienes ahí, que nos acaba de poner Manu, el ya ha caído mucho podías aplicarlo hace unos cuantos días y sigue cayendo, entonces pierde todo su poder. Es que me da la sensación de que muchas personas que nos siguen están pensando en eso, ¿no? En intentar, ya que el mercado se ha derrumbado, sí, aprovechar gangas, ¿no? Cosas de estas, ¿no? claro, anticipar el posible rebote, que a lo mejor no llega a producirse. Yo sigo pensando que es más fácil tirarnos a nadar a favor de corriente, que llegaremos a buen puerto, que no contra corriente. Pero bueno, cada uno es libre de sus... De hecho,
al menos lo que he aprendido yo, que estoy dentro de la plataforma desde hace ya un año, es que este último mes apenas he operado yo. Claro. Porque al final es que te das cuenta, o sea, la única forma que he visto operar este mes es o estás delante del PC para aprovechar un hueco novato y tal y Eso hacer es. un intradía, Eso es. o realmente es que vale la pena estar fuera, porque al final, total, te abre con más 5, menos 5% y sobre todo ahora acentuado por el tema este de Rusia-Ucrania, que vale la pena estar fuera, a esperar que se estabilice, bien sea para arriba o para abajo, me da igual, pero entonces entrar ya como Lo que toca. pasa es que, por ejemplo, en Europa esa tendencia ya es clara, ya es etapa 4 en todos. Hablamos y estamos hablando de, bueno, que dejamos un poco al margen Inglaterra, pero España, el Eurostoxx, el DAX, lo vais a ver en el informe del sábado, o sea, de hoy de Europa Index, que están todos en etapa 4 y por lo tanto ahí comenzamos a estar ya, a mí me empieza a comenzar a ser interesante ya otra vez. Yo como tú, en etapa 3, pues lo paso mal, ¿no? Porque no veo grandes oportunidades, hay mucha volatilidad y sobre todo en este escenario actual, pues son todo huecos contra huecos, es tremendo, ¿no? Pero sin embargo, en el mundo europeo, pues como estamos cayendo, ya estamos en una etapa 4 definida, para mí, más que de sobra. Pasamos, si os parece, a Solaria. Esta vez desde Twitter nos plantean una posible salida, con lo cual entendemos. Salida, vale. Sí. Bueno, fácil. Vale, esta en su día la comentamos para posición bajista aquí y la remarcamos para salir me acuerdo que fue por este punto. Luego cayó un poco más, pero bueno. Mira, jueves 24, hueco novato, encima del semáforo y todo esto para incorporarse. Vamos a marcar que lo veremos mejor aquí, así, porque este ya lo analizamos bien, sobre todo en el tema del grupo. Aquí se puede ver más claramente al final que está en un lateral, tanto que por arriba a partir de 17,80 € será entonces cuando parecerá estar interesante, encima con el recorrido tan fluido que tenemos, y por la parte bajista, el momento que pierda los 13,30, que encima aquí, como podéis ver, teníamos ya un soporte, será cuando empezará a ser un recorrido interesante bajista a buscar la media de 200, que están los 10,78 aproximadamente. Si nos vamos al diario y está dentro y busca salida, pues si no salió después de esta gran exhalación en la zona de los 17 €, porque encima es que tenemos una gran vela sólida, dos, aquí por las grandes velas sólidas no hubiese dado la salida, solo por la zona de que, mira, aquí tenemos un hueco que podría estar como, por al final, zonas objetivos son zonas de congestión, hueco o máximos relevantes. Entonces, si está dentro y lo que está buscando una salida, yo lo que le recomendaría es, encima, por las velas que tenemos en semanal, que son grandes velas sólidas, puede ser que vaya a buscar a intentar la zona de los 17 €, o sea, los máximos relevantes 17,80. Eso sí, antes habrá esta semana una inhalación hacia la media de 20 sesiones, que está un 12,5%. Encima tenemos en 15,80 € la media de 200. Así que depende desde dónde venga, le diría de salir, o sea, poner como stop la media de 200, o si no ya, pues entonces los 14,5 €, que sería lo que nos indicaría que la etapa 2 se pierde para ser una etapa 3, si no ha salido, como está buscando salida. Entonces, como stop pondría esas dos zonas, dependiendo de dónde viniese, la media de 200, que son los 15,80, un 1%, pues entonces 15,60 aproximadamente, y si no, los 14,5 € para salir definitivamente los 17,80 €. Sí, es una caída de un 8%. Entonces, dependiendo de dónde venga, al menos la media de 200 no dejaría perder, porque la zona que va a visitar es si pierde esa zona, va a ir a visitar la media de 20 y es una caída de un 6% adicional. Ahora, si lo ha pillado desde aquí abajo, por ejemplo, desde los 12 €, pues sí que le diría que aguantase al menos como stop los 14,50 € más el 1% por los 14,30 aproximadamente. Ese sería mi stop.
Esta misma persona a través de Twitter nos plantea también una salida de Cellnex. Las zonas marcadas donde podría parar. Zona de congestión, 37,60, que encima venía la media de 200. En semanal tenemos una etapa 4, que ahora estaría haciendo la inhalación hacia la media de 20 sesiones, que está un 12%. Si nos vamos al diario, que vamos a poder verlo más claramente, veníamos de una etapa 4, ahora estaríamos ya en una etapa 1. Una etapa 1 al final es cortar por arriba por abajo la media de 20 sesiones y una vez supere a cierre la zona de los 42,20 euros, empezaríamos con una etapa 2 para ya siguientes zonas de objetivo, 44 euros aproximadamente, y luego el hueco que tenemos aquí en los 46,90 euros, 46,47 euros, ¿vale? Entonces, si está dentro en posiciones alcistas, lo que le diría es no perder la zona por encima por la rentabilidad. Me marcaría como stop la zona 37,60 euros, que encima es la media de 237 euros, así que lo que le diría es como stop un 1% debajo de la media de 200 en semanal, o sea, 37 menos 1%, 36,70 aproximadamente, más que nada porque el objetivo que será ir a buscar durante las próximas semanas es ir a buscar los 47 euros, así que desde donde está a 47 euros al final es más de un 10%, mientras que el riesgo que corre es un 9,5% aproximadamente. Más que nada también por eso, porque en el diario estaría en una etapa 1, claramente, y la siguiente zona es etapa 2 para irnos a buscar esos objetivos. Así que lo que le diría es más stop si estuviese en posiciones alcistas, ¿vale? En stop en la zona 37 en búsqueda de la zona de los 47 euros. Si estuviese en posiciones bajistas, lo que le diría es stop en el máximo del viernes, que es los 42,22. Si lo supera, vender, comprar, en ese caso, ya que son posiciones bajistas, y sería el stop. Y si llega a la zona de los 37,80, pues ahí su salida como objetivo. Último valor de mercado local, ADL Bionatur. La persona nos pide que veamos la situación ya que está para largo plazo. A largo plazo eso significa desgracia enganchado. Una experiencia que me da de este tipo de cosas. A ver, parte positiva. Está en zona, objetivo y de stop, que no puede perder para nada, porque es que ha llegado a los mínimos históricos, que es la zona de los 36 euros. Como pueden ver, aquí esta zona de congestión y el mínimo relevante de la semana de 39, el 21 de septiembre del 2020, el mínimo son los 35 céntimos. O sea, no dejaría perder para nada esto. Como podíamos ver aquí antes, semanas previas, teníamos cómo se juntaban las medias de 20 y 40 sesiones. Cuando se juntan en una tendencia y se van a expandir, es para hacer un movimiento de volatilidad conforme venía la tendencia anterior. Como la tendencia anterior era bajista, se juntan, va a hacer una explosión de volatilidad en ese sentido. Objetivos para largo plazo, pues básicamente le dirías que no dejaría perder la zona de los 35 céntimos, porque la siguiente zona objetivo, aquí Juan ya me tendrás que ayudar, porque creo que es la proporción de impulsos, y si es la proporción de impulsos, pues sinceramente es que... Se nos sale de la gráfica casi. Sí, claro, o sea, no sabía decirte, pero será una buena caída. Por eso digo, zona soporte 35 céntimos. Venimos de 3 velas bajistas en el semanal. En el diario, a ver si el lunes nos hace como ya un doble mínimo, porque encima como está 13% de la media, debería hacer esa inhalación hacia la media de 20, irá a buscar la zona de los 0,42. A ver si a partir de ahí nos da un fallo de patrón de venta 1 y puede cambiar la tendencia, pero sinceramente está bajista y no dejaría perder para nada los 35 céntimos. O sea, Fíjate como los pierda... Fíjate que para esta inhalación que comentas en diario tiene bastantes barreras. Yo veo en 0,4 veo una congestión, ahí tienes
3 exactamente ahí. Y luego el hueco, un poco más arriba, 0,42, que es donde va a venir la media de 20 bajando. Por lo tanto, ese sería el máximo, en teoría, máximo rebote que podríamos encontrar, y que luego ahí, pues verdad, puede empezar a hacer un fallo de patrón de venta 1 y comenzar una etapa 1, lo cual ya nos permitiría alinear ambos marcos temporales. ¿Qué Luego, si sería? va la... Sí, pero sigue. No, que sería en semanal el comienzo de una inhalación hacia la media de 20, que como veis está a un 27,2%, y en diario pues el comienzo de una etapa 1 y una etapa 2, ¿no? Pero hasta que eso no ocurra, vamos, le quedan semanas, ¿eh? Vigilar muy mucho los 0,30, que son 0,35, ¿no? Me parece. Sí, 0,35. Vigilar muy mucho esos 0,35, porque como los pierda... Puf. Ya que dice que teóricamente va a largo plazo y todas estas cosas, lo que le remarcaría para que pueda ver un poco lo que puede pasar, a ver si al ser la zona esta desde donde viene y tal, ¿Sí? al final lo que va a ir a visitar la zona de esta, que estábamos remarcando antes en el diario, podría ser la zona de los 0,44 aproximadamente, que al final es un rebote dentro de una tendencia bajista a visitar lo que sería la resistencia menor, ¿vale? Eso es. Y en función de cómo empiece, si aquí empezase con una gran vela sólida, nos daría un fallo de patrón de venta 1 para luego entonces posiblemente ya cambiar una etapa 1, pero es que eso estamos hablando 3 meses vista aproximadamente, o sea, en función de cómo arranque esta semana, podríamos optar a lo mejor a que hiciese esto aquí, un fallo de patrón de venta 1, retest, y a partir de ver de aquí qué es lo que haría. Pero al final esto son muchas semanas, 6 semanas, 7 semanas mínimo. ¿Vale? Comprime en semanal, por favor, a verlo a largo plazo. A ver. ¿Desde dónde viene? Sí. A ver. Más. Desde 14 euros que llegan ahí. Cuidado con los largos plazos, ¿eh? Es que imaginemos el caso de 35 céntimos. Es que además, ojo, mira, comprimiendo así, un poquito más, descomprime ahora, descomprime un poco. Fíjate, eso tiene una pinta de pausa que refresca, de romper por abajo. Importante, de patrón de ruptura de continuación bajista. Mira aquí, es que eso que está haciendo ahora es un poco parecido a esto. Sí. Por eso, remarcar mucho los 35 céntimos, porque perderlo a saber dónde va. Aquí dices, ya ha caído mucho, pero es que desde el 1,5 € aproximadamente que había este soporte, al perderlos, mira, los pierde el pullback a la zona que estábamos comentando ahora, ese pullback va a seguir cayendo. Y es que al final es una caída a precios a un 65%. O sea, sí, yo me tomaría muy en serio lo de 0,35. Si lo pierde a cierre, cuidado. Es que lo pierde, mira, esto, has tenido pérdidas, declaración de la renta para el año que viene, tienes unas pérdidas, y si en otros valores te sale bien, pues compensas esa parte que no, el seguir perdiendo en un valor, ganas en otros, vas a pagar a Hacienda lo que corresponde. O sea, muchas veces vale la pena, has hecho una mala operación, salirte, compensar de alguna forma de cara a Hacienda o lo que sea, y hasta que no, pues perder aún más por perder más. Encima en un valor que es tremendamente bajista. Y aparte de esa reflexión, yo haría otra más. Oye, ¿qué he hecho para... Vamos a suponer que está enganchado, que a lo mejor es que no, que a lo mejor compró hace poco y es para largo plazo desde estos niveles, Bueno, vale. Pero si es así, si no es así, es decir, si la persona está enganchada, que reflexione a ver qué ha ocurrido para poder tener una pérdida de tanto porcentaje, ¿no? Seguramente, pues no ha puesto el stop, bueno, no, seguramente no ha puesto el stop. Y luego lo que... Hay muchas más opciones. A ver, yo lo que le diría es, si es por foros que alguien recomendó tal, lo que le diría, no tiene por qué hacernos casos a nosotros o a los foros. Lo que le recomendaría es, porque los que hay por ahí, lo sabes para qué. Nosotros al menos, puede ver los vídeos anteriores, intentamos decir, o sea, el menos perder o lo que puede pasar. Siempre nos podemos equivocar, al final es estadísticas o probabilidades, pero principalmente es que aprenda él. O sea, una metodología de trabajo, lo que sea, pero buscar una forma de que no se repita esto, es lo que les recomendaría. Exactamente. No depender de llegar a un momento en el que no dependas de terceros, que tú tengas capacidad y conocimientos para generarte tu propia opinión y tus propias oportunidades de inversión. Eso sería un buen objetivo. Bueno, y sobre todo la diferencia fundamental que insistimos una y otra vez. Nosotros no recomendamos. Y, con lo cual... y luego, para valores a largo plazo, yo lo que diría de buscar, si puedes, Juan, cuando ahora vayas a comentar el LATAX, el ciclo de vida. O
sea, cuándo debe de buscar un valor para largo plazo. O sea, lo que nosotros consideramos el principio de etapa 1 a la conversión a etapa 2. Ahí es el momento. Ahora mismo algún valor, mira, Fluidra ahora no es el momento, ¿vale? Ahora ya no es el momento, pero para que pueda ver un poco. O sea, dices, es que a toro pasado es más fácil, sí, no vamos a decir que no, pero donde hay que buscar es estos momentos. Mira, la media de 20, cuando cambia aquí a alcista, en esos momentos es donde hay que buscar posiciones de compra. Entonces, buscar algún patrón de compra, por ejemplo, aquí tenemos en este caso un patrón de ruptura de continuación alcista, que entonces te incorporas aquí y si es una tendencia alcista, déjalo correr lo que sea. O sea, sí, seguro que hay más valores, ¿no? Acciona, suena que también era uno sí bastante alcista desde su día. O sea, desde aquí, ¿ves? La media de 20 pasa de estar roja a estar verde. En ese momento hay que buscar algún patrón para entonces dejarla correr. Si te saca, pues como en este caso te hubiese sacado por aquí, por fuera, pero al menos estás dentro de una tendencia alcista. Y sobre todo, si es a largo plazo, esto, por ejemplo, lo miraría más en el mensual, donde se ve muchísimo mejor. Al final, mira, por ejemplo, Acciona, te hayas incorporado, aunque hayas hecho una mala operación, es que hubieses terminado ganando dinero. Si nos vamos al que estamos viendo, ADL, es que se ve aquí. O sea, todo momento está a la media de 20 sesiones en posición bajista. No busquemos ese suelo para intentar buscar ese suelo que nadie acierta. Por mucho que te digan que abre un poco el gráfico mensual este, porque mira, es más delatador todavía. Me acerco. Ahí, fijaros, mira, fijaros. Ese ejemplo, desde la caída de 2 euros, cuando se desploma el último tramo, hasta desde 2 euros hasta 0,37, que es donde está intentando hacer el suelo, 0,35, perdón. Y fijaros cómo el precio en los rebotes siempre se mantiene por debajo de la media de 20, ¿lo veis? Y nos hace como si fuera un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bueno, pues eso es típico de romper por la parte de la tendencia precedente, es decir, bajista. Que ahora pueda rebotar un poquito porque está a un 40% de la media, pues sería razonable, la verdad. Pero eso suele terminar por el lado bajista. Encima, aquí tendríamos un indicativo. O sea, aquí termina por encima de la media, pero es que a la semana, bueno, en este caso, al mes siguiente ya va a buscar la media y en el siguiente mes es totalmente rechazado. Esto es lo que nosotros conocemos como una top Intel encubierta, la suma de estas tres velas. Entonces, esta zona de aquí ya era algo indicativo de que cada vez que superaba la media de 20, lo rechazaba, mechas por arriba, mechas por arriba. O sea, por eso mucho cuidado en este tipo de valores y sobre todo si es largo plazo, buscar casos como los que hemos trabajado, Acciona, Fluidra, tal. Cuando empieza la media de 20 a ser alcista, ahí en ese momento, aunque hagas una mala operación, pues terminarás recuperando. O sea, la suerte que hemos tenido estos últimos, no sé, 15 años, tú que llevas más tiempo, Juan, que yo en el mundo este de la bolsa, es que aunque hicieses una mala operación, al ser una tendencia tan alcista, recuperabas en muchos valores. Sí. Si ahora vamos a empezar una tendencia bajista, esos valores que piensas que vas a recuperar van a convertirse de 2 años que podías ser que terminaras en terminar de recuperarlo, a lo mejor te tiras 20 años o ya veremos. O sea, mucho cuidado que si el mercado cambia a tendencia bajista, como ha cambiado esta semana en el semanal en prácticamente toda Europa y en América luego lo veremos, muchísimo cuidado en estar en posiciones alcistas si estás pillado. Sí, claro, porque al final eso lo que se convierte es en, bueno, la tendencia alcista, la tendencia bajista, perdón, que acaba de comenzar en Europa y que no tenemos ni idea cuándo va a durar, ¿eh? No tengo ni idea si se va a acabar la semana que viene o dentro de 10 años. No, es que ni zorra, vamos. Pero cada tiempo que se mantenga esa etapa 4, evidentemente la gran mayoría de los valores va a continuar bajando, ¿no? Y si estás en el lado largo, bueno, pues estás acumulando pérdidas, hasta que llega un momento en el que no puedes más, no lo aguantas más y cierras. Y yo creo que es mucho más fácil, con la gestión de stops que nosotros implementamos. Oye, que te saque, nos equivocamos, saca el stop y a correr y a por otra, vamos. Pero eso de enganchar, luego ya vienen las cosas de dejar para los nietos y esas cosas, ¿no? Nada, este ya queda para los nietos o soy inversor a largo plazo, ¿no? Bueno, yo creo que es más fácil crearse un sistema de entrada, unas normas rígidas y lógicas
y tratar de ganarse esa disciplina y a través de ella, poco a poco, ir construyendo tu propia metodología de trabajo, ¿no? En la que no necesites de nadie, ni de nosotros, ni de nadie. Que tú puedas tomar esas propias decisiones, ser autónomo en la toma de decisiones. Saltamos el charco y nos vamos a Latinoamérica. Un saludo a todos los seguidores que tenemos en aquella parte del charco. Juan, ¿nos comentas qué han hecho los principales índices? Venga, vamos a ver, ya los tenemos aquí en pantalla. Fijaros, lo que nos comentaba Manu hace unos segundos se refería a esto que tenéis en pantalla. Esto es el ciclo de vida, de esta, que nos habló de él ya hace 50 años casi, o sin casi, Stan Weinstein, en el que el ciclo de vida se dividía en 4 etapas, lo que se denominaba la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1, rango lateral, la 2, lo que conocemos como etapa alcista, tendencia alcista, la etapa 3, que es la de techo, y luego la etapa bajista, que es la de caída, ¿no? La etapa 4 bajista. Bueno, nosotros en el mercado europeo estamos justo aquí, después de una etapa 2, una etapa 3, que estuvo ahí tonteando, y ahora estamos justo aquí. Es el comienzo de una etapa 4 en los mercados europeos. En el Nasdaq lo veremos luego también. En el Standard & Poor's todavía no, pero en el Nasdaq también. Estamos aquí. Claro, la única duda que nosotros sabemos es que si esto se va a acabar aquí y ya acaba la etapa 4 y sigue para arriba luego ya, bueno, pues podría ser. No tengo ni idea. Yo lo que no sé, lo que estoy seguro es que ahora mismo estoy aquí. Eso es certeza. Estamos aquí. Lo que no sabemos es evidente si esto va a acabar aquí, va a acabar aquí, va a acabar aquí o aquí, o no tengo ni la menor idea. Y eso no sé cuánto tiempo va a ser. Es que no lo sé yo y creo que no lo sabe nadie. Entonces, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que ahora mismo estamos entrando en etapa 4 bajista. Y entonces tenemos que empezar a utilizar las herramientas que aprendemos para los momentos de tendencia bajista o de etapa 4, ¿no? Según esto, fijaros en la cabeza esta imagen, ¿vale? De este ciclo, que es muy sencillo, es como si fuera una especie de campana de Gauss, ¿no? No tan aplanada, no tan achatada como las campanas, tan estrechas por arriba, pero bueno, que veáis este comportamiento, porque lo vamos a ver ahora inmediatamente y lo vamos a analizar ahora mismo en los mercados de Latinoamérica, ¿no? Empezamos como siempre por el mercado argentino y fijaros el ciclo, ¿veis? Ahora mismo está subiendo, ¿lo veis? Está en plena etapa 2. Bueno, pues está en un mercado en semanal radicalmente distinto, en una etapa radicalmente distinta a la que tenemos en Europa. Es decir, fijaros, para que compararlo, Europa está aquí y, por ejemplo, Argentina está en cualquiera de estos lados. No lo sé, está subiendo. Yo no sé, evidentemente, si esto está ya próximo a acabarse, si está aquí, si está aquí, si está aquí. No sé, pero dentro de esta etapa 2, ¿lo veis? Argentina por lo menos está aquí. Nosotros estamos aquí abajo. ¿Lo veis? Empezando en la caída, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Además, bueno, en concreto, ya venimos comentándolo pues yo creo que ya varios meses. Tienen buen aspecto y creo que todavía puede irse más arriba, ¿no? Decíamos que la semana, cuando veíamos esta caída, cuando comienza con una inhalación, una gran vela sólida, le va a costar, el patrón de compra 1 inicial va a dar fallo. Ocurre, como comentaba antes Manu, 8 de cada 10 veces más o menos, pues suele. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Hace retest y ahora en teoría tiene que ser la buena. Ahora, ¿cuál sería la clave? Bueno, es evidente que para mí la clave es la superación de este nivel, ¿no? 92.700. Incluso me iría un poquito más abajo, a los 92.000, vamos a suponer, aquí, porque esta, aunque es un máximo relevante, es solo una mecha, por lo tanto, es débil. ¿Es una resistencia? Sí, pero es débil. Entonces, aquí hay una resistencia mucho mayor porque tiene este toque, tiene este toque, tiene este toque, tiene el toque del viernes, y eso ya serían 4. Entonces, si vemos que Merval supera los 92.000 a cierre, bueno, pues entonces se irá camino a los 97.000 casi directo. Por lo tanto, Argentina sigue con su buen aspecto, y es un mercado a seguir. Vamos a saltar a México y vuelvo a poner otra vez el ciclo de vida para que intentar encontrar dónde estamos. Vamos a ver si lo puedo poner un poco más pequeño, que se comparta en semanal, así. El ciclo de vida a la derecha y en semanal a la izquierda. A ver si lo puedo poner. Un segundito. Ahí va. Fijaros, mirad la media de 20 cómo está. ¿Lo veis? Está aplanándose, ¿no? Y el precio está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. ¿Lo veis? Hacia arriba y hacia abajo. Pues está, ¿dónde? Aquí. Está en lo que podríamos decir una etapa 3. Dudas entre final de etapa 2 y ya etapa 3. ¿Por qué dudas? Bueno, porque los mínimos relevantes
siguen siendo crecientes, tras esta duda de aquí, siguen siendo crecientes. Yo para mí es más 3 que 4, etapa 3 que 4, y lo más normal que ocurra es que luego ya empiece la caída, ¿no? Pero de momento la clave no será etapa 4 hasta que no veamos esto que os voy a poner ahora en pantalla. No será etapa 4 hasta que no pierda este nivel. A ver si lo cogí bien, exacto. Si perdiera este nivel, significa que las medias ya estarían bajando, rojas bajistas, y esta sería la zona de soporte mayor donde empezaría la etapa 4. Por tanto, ahora mismo en México estamos en lo que yo considero una etapa 3. Una etapa 3 y con resistencia en la zona de los 54.080, esa zona más o menos. ¿Vale? En una etapa 3 nosotros, los amantes del swing trading, sufrimos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vivimos muy bien en zonas definidas, bien alcistas de etapas 2 o bien bajistas de etapas 4. Pero en zona etapa 3 es bastante complicada. Y lo vais a ver muy, muy bien en gráfico diario, porque es complicada. Mirad qué vaivenes. Caídas fuertes, subidas fuertes, caídas fuertes. ¿Lo veis? No hay una secuencia completa, una secuencia tranquila como puede ser esto, con estructura de mínimos y máximos relevantes crecientes, media de 20 creciente. No, aquí las vaivenes son tan grandes que incluso las medias se están cortando continuamente, ¿lo veis? Eso para el swing trading no es lo apropiado, y cuando veamos algún tipo de gráficos de este estilo, lo que solemos hacer es pasamos al siguiente, no perdemos el tiempo. Por tanto, México no tiene tan buen aspecto como Argentina en este caso. Vamos a ver Chile. Aquí tenemos el IPSA chileno, que ya en marco temporal semanal, bueno, pues está haciendo una etapa 1, después de esta etapa 4, etapa 1. ¿Por qué considero que está en etapa 1 semanal? Fijaros, porque está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Continuamente. Y ahora está haciendo lo que conocemos como acunamiento. Vamos a ver si explicamos eso. ¿Qué es el acunamiento? Fijaros, cuando hay una etapa 1, este momento de mercado se caracteriza porque el precio corta hacia arriba y hacia abajo su media, ¿no? Vamos a verlo, mirad. Corta hacia arriba, la media de 20 es la azul esta, ¿vale? Corta hacia arriba, hacia abajo, y veis que cierra claramente por debajo, ¿no? Vale. Sube, va hacia arriba, perfecto, y ahora vuelve otra vez hacia abajo y veis que cierra claramente por debajo de ella, perfecto. Va hacia arriba y ahora va hacia abajo. Anda, no cierra por debajo de ella, ¿lo veis? ¿Veis la diferencia con todas estas rupturas hacia abajo? ¿Lo veis? Aquí no cierra. ¿Eso qué significa? Es el concepto de acunamiento. Y porque lo llamamos así porque el precio como que acuna, como que el precio como que mece, la media es mecido, mejor dicho, por la media de 20. Entonces, eso suele ser anticipo de movimientos alcistas importantes. Por lo tanto, hasta hace poco este mercado chileno no nos parecía interesante y ahora nos empieza a parecer interesante. Y muy especialmente si vemos que vemos un cierre por encima de los, bueno, no sé, 4.690, una cosa así, ¿no? Porque entonces, por encima de este nivel, porque entonces se va a ir directamente ya a buscar los 5.000, que es donde ha hecho el máximo la vez anterior. Así que IPSA, que estaba en un movimiento lateral, ahora sí que parece ser interesante, sobre todo si cierra en cuanto veamos aperturas por encima de los 5.000. Veamos cierres, perdón. Otro concepto importante que estoy viendo ahora sobre la marcha es, fijaros las medias, cómo se han juntado sin cortarse, ¿lo veis? Otro concepto que nos suele anticipar camino al alza. Así que veremos, bueno, lo comprobaremos en sucesivas semanas y veremos a ver si lo que comentamos se cumple, que esperamos que sí. Tenemos unas acciones de aquel lado del charco. Te voy diciendo, Juan. La primera, la Argentina Comercial del Plata. Aquí lo tenemos. Fijaros, ¿en qué etapa diríamos? Si visualizamos el ciclo de vida, bueno, yo creo que es muy claro que estamos en plena etapa 2, ¿no? En plena etapa 2 alcista, con un valor muy fuerte que ha subido desde la zona de los 2,6 a 7 en, bueno, pocos meses, ¿no? Así que muy fuerte comercial de plata. Pero ojo, que esté muy fuerte no significa que en términos de momento de mercado sea el adecuado para entrar, ¿no? Y eso, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en el diario. Es decir, en el semanal lo que hacemos es analizar en qué parte del ciclo de vida se encuentra para ver si es interesante. En este caso sí lo es porque está en una clara etapa 2. Y ahora vamos a ver, oye, ¿pero es el momento de entrar ahora? Bueno, vamos a verlo. Vamos a diario. ¿Y qué ocurre? Anda, ocurre que está lejos de la media. ¿Lo veis? 7,4 cuando está a 6,70. Es decir, 70 céntimos de diferencia en 7 euros, más de un 10%. Y además tenemos una top Inter encubierta. ¿Qué quiere decir esto?
que lo más normal es que ahora en los próximos días haya cierta inhalación hacia la media de 20. ¿Os acordáis que en México, mirad aquí, perdón, en Chile, que en Chile decía que las medias juntas se juntaban y eso significa que suele anticipar un movimiento al alza? Fijaros, ¿lo veis aquí? Se juntan sin cortarse y en cuanto arranca de nuevo este día es el momento de entrada. ¿Lo veis? Este día. Anticipan un movimiento al alza. Fijaros, ya desde la zona de 6-7, pues ya tocó 7-4, ¿no? Un 10% arriba en los 7 días siguientes. Ese es el concepto, justo ese es el concepto que vemos, que también vimos aquí, con menor claridad, pero también vimos aquí, pero este es bastante claro, ¿no? Así que ahora que si estuviera dentro la mantendría sin duda alguna, y si no estuviera dentro esperaría que hubiera pues 2 o 3 días de caída, algo parecido a un movimiento parecido a este, para que en cuanto arranque otra vez hacia arriba, es decir, las velas pasen de ser rojas a verdes, es la señal de entrada, y ahí sí que, bueno, intentaríamos que subirnos a la ola de una tendencia alcista como es esta. O sea que es muy interesante este valor. Vemos ahora, Juan, la brasileña Petrobras. Aquí la tenemos. Petrobras también, etapa 2, ¿lo veis? Media de 20 alcista, media de 40 alcista, etapa 2 clarísima. En diario, fijaros lo que ha ocurrido. Ha abierto con un hueco por encima de la resistencia. Es curioso porque normalmente estos huecos suelen funcionar muy bien. Sin embargo, lo que ha hecho la inhalación para cubrir ese hueco, ¿lo veis? Como ha cubierto justo el hueco. Y bueno, pues es un valor que nos podríamos subir al carro si supera ya por patrón de compra 1 los 37,63. Si supera el máximo del cierre del viernes, pues sería un buen momento de entrada para continuar su camino alcista. Dejadme comprimir un poco. ¿Está en máximo histórico? No. No, todavía no está en máximo histórico y bueno, tendría buen recorrido, tendría buen recorrido. Bueno, tiene una resistencia cerca, pero tendría buen recorrido hacia la zona de 50 y pico. Así que otro valor, sí, Santi, otro valor interesante. Y yo entraría por patrón de compra 1, además también, ¿por qué? Porque el ratio de rentabilidad-riesgo es muy interesante, ¿no? Si entras aquí y el stop lo pones aquí debajo, tu riesgo es muy pequeñito, es decir, es muy difícil que te quedes enganchado. Último valor de la TAM, en este caso la mexicana Cemex. Vamos a ver Cemex. Cemex, mirad el ciclo de vida, mirad en semanal, fijaros en semanal. A ver si lo detectáis. ¿Veis esto, no? Mirad esto. ¿Lo veis? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿en qué etapa se encuentra este momento? Pues claramente en una etapa 4. Es una etapa 4 en la que, bueno, ya no deberías estar evidentemente alcista en este valor, porque estás en una etapa 4 que no sabes cuánto va a durar. A lo mejor se va a origen a 1,63. ¿Por qué no? Yo la verdad que no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que yo alcista en este valor no estaría nunca, ¿no? Ahora mismo está ya lejos de la media y lleva 1, 2, 3, 4, 5 velas rojas consecutivas. Ya sabéis que más de 5 es raro que ocurra. Por lo tanto, no sería de extrañar que en los próximos días viéramos un rebote. Quizás más a mitad de semana. ¿Y por qué digo más a mitad de semana? Porque si os fijáis en diario, la exhalación acaba de comenzar, la siguiente exhalación acaba de comenzar. Entonces, no sería de extrañar que hubiera a lo mejor 1 o 2 días más y luego empezara a recuperar, 1 o 2 días más de caída y luego empezara a recuperar. Claro, eso traducido a semanal sería una bottom tail y sería el comienzo de la inhalación. Si me habéis seguido esta explicación es que sabéis mucho. Miramos hacia el norte del continente y vemos mercado USA, Juan. ¿Nos comentas lo que han hecho los principales índices? Bueno, pues ya tenemos en pantalla el Standard & Poor's, en este caso a través del ETF, que es SPY. Bueno, el ciclo de vida estábamos en una etapa 2, ¿lo veis? Y ahora estamos en una etapa 3 en este marco temporal. De momento no podemos hablar de etapa 4, puesto que no ha perdido a cierre. El último mínimo relevante de la tendencia 2 no lo ha perdido, ¿lo veis? Ha perdido pero para que haya etapa 4 necesitamos máximos y mínimos relevantes decrecientes, ¿no? Entonces, si perdiera los 426 a cierre, fijaros que lo ha perdido aquí y lo ha perdido aquí, si perdiera esta zona, bueno, pues entonces sí que podríamos hablar de el comienzo de una etapa 4, cosa que en Europa ya ha ocurrido, pero que aquí en España, en el Standard & Poor's, aún no lo ha hecho.
Hay que ver una cosa importante en el marco temporal diario. Fijaros, este era el escenario que teníamos previsto, fijaros, pero fijaros, clavado, lo ha clavado. ¿En base a qué? ¿En base a que somos adivinos? Olvidaros, no. ¿En base a qué? Y además a esto me viene muy bien para reforzar una parte teórica. Cuando veáis una inhalación, es decir, un retorno del precio hacia la media de 20 que arranca con una gran vela sólida, el primer patrón de venta 1, este suele dar fallo. Es justo lo que ha ocurrido. Normalmente después hace una zona de retest, ¿ok? ¿Vale? Y luego es donde se va a enfrentar otra vez de nuevo a esa zona de soporte, que es justo donde se encuentra ahora. La clave aquí está, fijaros, 427,86. Bueno, pues esos 427,86 es la zona vital, es la zona bisagra, la zona clave que tenemos que vigilar en los próximos días. Y que lo vamos a ver muy bien en gráfico horario, fijaros. Vamos a verlo aquí en gráfico horario. Mirad. ¿Veis cómo la zona importante es esta de aquí? ¿Por qué es importante? Bueno, porque es donde se ha detenido en esta ocasión, donde se ha detenido en esta ocasión, y que si la pierde, imaginaos que la pierde, mirad a la izquierda. ¿Qué tenemos? Un movimiento fluido. ¿Lo veis? Es a la vez la fortaleza de una gran vela sólida, también es su propia debilidad. Tiene una doble, no sé, un doble mensaje, una gran vela sólida. Cuando arranca es muy potente, habla de fortaleza, habla de mucho dinero entrando ahí, probablemente manos fuertes, pero si luego, tras hacer la lógica inhalación a esta exhalación, en la zona de soporte es violada, por la razón que sea, es perdida, pues se puede encontrar con un movimiento también muy fluido a la bajada, porque precisamente no se encuentra zona de soporte hasta la zona de 416. Así que ahora estaríamos muy atentos porque en el caso de ver que el Standard & Poor's pierde estos niveles, sería un muy buen momento para abrir posiciones cortas en el mercado americano con un objetivo pues, de casi un 3%, ¿no? Y un 3% apalancado en Standard & Poor's, pues es interesante, ¿no? A través de CFDs o ETFs o lo que queráis, ¿no? Bueno, pues este es el escenario que deberíamos vigilar, que los 426 no se pierdan, porque en el caso de que sea así, bueno, pues la etapa 4 en el marco temporal diario continuará su curso. Continuará su curso. Vamos a ver algo distinto. Voy a ponerlo en semanal primero para que veáis la estructura. Vale. Fijaros cómo la media de 20 en diario se acaba de poner bajista, todavía ahora. Vamos a ver la diferencia en Nasdaq. Y lo vemos a través del ETF, del ETF. Fijaos cómo aquí ya la tendencia está claramente bajista, mientras en Nasdaq, mientras que en Standard & Poor's, perdón, ¿lo veis? Está lateral bajista todavía. ¿Lo veis? Esa es una gran diferencia. ¿Qué significa? Bueno, pues que evidentemente el Nasdaq ya está en etapa 4, ha perdido la zona de soporte mayor, ¿lo veis? Que no había perdido en el Standard & Poor's y ahora ya está claramente en una etapa 4 en este marco temporal y en una etapa 4 también en diario. Fijaros que aquí ya ha perdido esa zona, ¿veis cómo el arranque ha sido igual? Y ya ha perdido la zona importante. La ha perdido el viernes, ¿lo veis? Por lo tanto, ahora esta ya no nos sirve. Esta referencia ya no nos sirve, la acabo de quitar. ¿Por qué no nos sirve? Porque el precio ya ha pasado por delante, ya ha anulado su mensaje. Por lo tanto, ya no nos interesa. Ahora lo que tenemos es un movimiento fluido hacia abajo y bueno, es posible que el Nasdaq todavía sufra en los próximos días. Así que etapa 4 en ambos marcos temporales para Nasdaq y nos vamos finalmente a ver el Russell. Aquí lo tenéis, en este caso a través del futuro, que también está en una etapa 4, ¿lo veis? También está en una etapa 4 y además con un sesgo bastante feo. Bueno, no me gusta decir feo porque se asocia a bajista, ¿no? Pero depende, es guapísimo si estás corto, entendámonos. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Por esto, fijaros, por dos cosas. Primero, ¿veis las cantidades de mechas por arriba? Estos son negaciones de intentos alcistas. Negaciones de intentos alcistas, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, fijaros esta vela del viernes, perdón, de la semana pasada, de la previa. Llega a zona de soporte y arranca con muchísima fuerza, una bottom tail con muchísima fuerza. Esto sugería precios más altos. El arranque de la inhalación hacia arriba, hacia la zona de soporte de resistencia menor. Y sin embargo no ha podido. Lo ha intentado y no ha podido. Eso es una muestra clara de debilidad. Por lo tanto, no sería de extrañar tampoco que esto vuelva otra vez hacia la zona de 1894, a la zona de soporte. Así que veo a
a Estados Unidos todavía bajando más. Europa la veo más en proceso de comenzar un pequeño rebote. Te voy diciendo los valores que tenemos del mercado USA, Juan. Vamos a ellos, venga. El primero es AMD. Nos plantean una apertura de cortos. Vamos a ver. Bien, esto está en etapa 3 todavía, no en etapa 4. Fijaros, las medias nos ayudan a agilizar el análisis, ¿no? Tú cuando ves una media que la de 40, que la de 20 se acaba de poner plana, lo más normal es que estés en una etapa 3, ¿ok? Salvo que haya una caída dramática. Eso es una etapa 3. ¿Cuándo será etapa 4? Cuando veamos un cierre por debajo de este nivel, de los 99,51. Cierre por debajo de ese nivel, etapa 4, y además con buen recorrido, ¿no? Porque el siguiente nivel estaría aquí, es un 15% de caída. Bien, ahora mismo es posible que se vuelva otra vez hacia esa zona, porque ha hecho un envolvente bajista. ¿Qué es lo único que le veo? Que quizás el recorrido no es tan grande, es un 8. Bueno, no lo veo un recorrido tan interesante. Yo AMD no lo haría. No lo haría todavía ese corto, la verdad, independientemente de que pueda seguir cayendo, que además es lo que parece. No haría esa posición corta hasta no perder este nivel que en diario también se aprecia muy bien, ¿no? Lo veis aquí, ¿no? Queda un 8% tal. Si perdiera este nivel, si perdiera los 90 y qué, 99,3, una cosa así, a ver cuánto es este mínimo exacto, mínimo 99,35, bueno, pues si perdiera eso a cierre, entonces sí que me interesaría. Mientras eso no ocurra, no lo veo interesante, pero más que nada, no porque no vaya a caer hasta aquí, que tiene toda la pinta, sino porque el recorrido es un 8%, que tampoco es tan grande, ¿no? Otro valor que nos solicitan es Halliburton. Vale. La persona entró en 32,70 y es para ver una posible salida. Vale, bien. Pues fijaros, es curioso que con los mercados sufriendo tanto, mirad, hay valores, por eso Estados Unidos, en cuanto empiezas a tener los conceptos claros, normalmente nosotros empezamos en el mercado español, lógicamente, luego ya empezamos a picotear un poco por Europa, pero luego el cuerpo te va pidiendo más, ¿no? Y esto es una de las cosas que te va pidiendo más. Cuando el mercado americano está empezando a sufrir, probablemente entrando en etapa 4, probablemente no, entrando en etapa 4 en Nasdaq, fijaros, siempre os encontráis valores que pueden ser alcistas. Mirad el ciclo de vida, ¿lo veis? El ciclo de vida continuamente, ¿lo veis? Es que es clarísimo. ¿Lo veis? Continuamente el ciclo de vida. ¿Y ahora en qué etapa estamos de ese ciclo de vida? En etapa 2, es clarísima. No pasa nada, perfecto. Y además, bueno, fijaros, la siguiente referencia ahora mismo estamos hablando de los 39,68, o sea que todavía tiene recorrido alcista. Decías que había entrado en torno a 32, ¿eh? 32,70. Vale, bien, 32,70 por aquí arriba, bueno, vale. Pues yo francamente, desde luego mantendría y de momento, vamos a ver, el stop debería estar debajo de esta vela. Si sigue nuestra metodología, el stop debería estar debajo de esta vela, un 1%, por aquí abajo, un 31 y algo, y esperar que haya continuidad alcista, la verdad, porque ha quedado justo en máximos, ha eliminado, mirad las mechas por abajo. ¿Veis las mechas por abajo? ¿Qué son esto? Negaciones de intentos bajistas. Es decir, los bajistas aquí intentaron tirar el precio a hacer la inhalación. Aquí, ¿qué intentaron? Tirar el precio para ver la inhalación. Y aquí, intentar tirar el precio para hacer la inhalación. No pudieron. Eso es lo que se llama demanda. Hay demanda en este valor. Y lo más normal es que esto continúe alcista, salvo que los mercados se nos desplomen, haya continuidad alcista. Así que yo mantendría con un objetivo en los 39,55. Nos piden ver la situación actual de Apple, que ha salido en los grupos esta semana. Sí, vale, vamos a ver Apple. Vale, bueno, ¿en qué etapa estamos? Bueno, pues todavía estamos en una etapa 2, fijaros, con dudas, pero en una etapa 2. ¿Por qué es una etapa 2? Porque la media de 20 es alcista, porque la media de 40 es alcista, porque los mínimos relevantes que vienen marcados por estas flechitas no salen directamente en ProReal Time, pero Ismael, uno de los miembros de la plataforma, de la comunidad SysMentor, pues nos ha desarrollado estos mínimos relevantes y lo tenemos aquí como, lo veis aquí, lo tenemos aquí como indicador, ¿no? Es una de las ventajas, otra de las ventajas de SysMentor, ¿no? Que tenemos gente que altruistamente nos echa una mano
y desde el punto de vista técnico y nos genera estas herramientas adicionales, ¿no? Fijaros cómo, porque además se ven muy claros. Aquí los tenéis y son crecientes, ¿los veis? Y son crecientes. Vale, es verdad que los máximos relevantes, que es lo que completa la definición de etapa 2 alcista, no lo son, y por eso decimos que es una etapa 2 con dudas, pero de momento, pues bueno, está haciendo una inhalación, está rebotando en la zona de soporte y desde aquí está intentando, bueno, pues aguantar la zona de soporte que está en los 156, ¿no? Simplemente comentar la situación, no dice que esté arriba ni esté abajo ni nada, ¿no? Bueno, sinceramente, esto tiene pinta... es un gráfico que ya vimos muchas veces, ¿no? Este de arranque con un hueco es lo mismo. ¿Y qué hace? Inhalación llega a la media de 20%, por cierto, en unas medias que se juntan pero no se cortan. Y cuando eso ocurre y hay un arranque bajista, pues esto tiene toda la pinta de que veremos a Apple perder los 161,97. Y en el caso de hacerlo, es verdad que aquí tiene una pequeña parada, pero es muy débil. Lo más normal es que veamos un intento de irse a buscar la media de 200. Así que yo, en este valor, si estuviera alcista, desde el punto de vista de swing trading, no le dejaría perder los 161,97. Por debajo, cierre por debajo, no intradía, que intradía puede hacerlo y luego terminar arriba. A cierre por debajo 161,97. A las 9:40 de la noche miras, oye, que está en 160. Nada, pues eso ya tiene mala pinta, yo lo liquidaría en ese caso. Pero hasta que eso no ocurra, pues de momento lo mantendría, siempre y cuando haya entrado aquí. Si has entrado antes, has entrado mal, porque estarías en etapas 4. Julio desde la distancia nos manda una posible blast. La vemos y home. Venga, en este caso. Vale, es un valor bastante reciente, que llegó a tocar, atención, pero hace nada además. En mayo del 2021 llegó a tocar $80. $80 y está en 0,83. ¿Os imagináis la persona que ha hecho esta transacción? Pues que va invierte a largo plazo. Ay, madre mía, ya, pobre gente. Bueno, pues nada, vamos a ver ahora. Ahora, fijaros qué pedazo de caída y es verdad que parece que quiere girar, ¿no? Eso está claro. Y en diario, fijaros cómo ha entrado en una etapa 1, por fin, después de una etapa 4. ¿Veis el ciclo de vida, la etapa 4? Lo que os digo siempre, cuando empieza la etapa 4, tú sabes cuándo comienza, pero no sabes cuánto dura. No sé si va a acabar aquí, si va a acabar aquí, si va a acabar aquí, ni idea. ¿Qué concepto tenemos aquí? Uno que gusta mucho a la gente, el concepto de las vías del tren. Lo llamo así porque fijaros qué paralelismo entre el precio, entre la media de 20 y la media de 40. Eso es lo que denominamos una tendencia robusta, ¿vale? Eso es una tendencia que suelen durar mucho, como veis aquí, ¿no? Y que cuando coges una, lo mejor que te puede pasar es que te olvides de esa acción, porque va poco a poco y no la miras y cuando te das cuenta tiene una ganancia importante, en este caso en posiciones cortas. Sin embargo, si estás pendiente de ella, cualquier rebote, cualquier movimiento contra tendencia, sobre todo cuando ya llevas una ganancia importante, te hace tener miedo, ¿no? Entonces pierdes la objetividad. Bueno, ahora mismo lo que ha hecho es el comienzo de una etapa 1. Vamos a verlo en horario porque yo creo que nos aporta más información. Aquí. Vamos a verlo en horario. Mirad lo que hizo. Fijad, qué bueno. En horario, el ciclo de vida, ¿lo veis? El ciclo de vida es aplicable a cualquier marco temporal. Etapa 4, etapa 1 y ahora etapa 2. ¿Lo veis? Igualito. Fijaros la apertura. Abre. Este día cierra aquí, en 0,62, y mirad dónde abre el día siguiente. Aquí arriba. 0,81. Es un hueco alcista, pero es un hueco alcista no muy fiable. ¿Por qué? Porque abre cerca de resistencia. ¿Lo veis? Abre cerca de resistencia. Si hubiera abierto, fijaros que, ¿cómo es esto? Abrió en 0,81. Si yo lo veo abriendo aquí, digo, no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque al intentar irse hacia arriba se va a encontrar con resistencia y por lo tanto es difícil que tenga continuidad. Sin embargo, si hubiera abierto aquí encima, por encima de esta resistencia, entonces tendría mejor pinta. Es verdad que me dirán, ojo, Juan, pero es que aquí tienes otra resistencia. Sí, es cierto, tengo otra resistencia, pero ¿cómo es esta resistencia con respecto a estas? Es otro de los conceptos que aprendemos en la formación, ¿no? Hay resistencias más robustas y resistencias más débiles, ¿no? Y estas resistencias que son una mecha, pues son muy débiles. Bueno, aquí lo que ha hecho, fijaros, es muy interesante porque ha hecho lo que conocemos patrón de compra 1, hace máximos decrecientes, 1, 2, 3, entrada aquí, con stop donde aquí, debajo, un 1%, las pasas mal el primer día, el segundo día, pues bueno, y el tercer día ya para arriba.
Perfecto. Todo esto junto es una bottom tail encubierta. Es una bottom tail encubierta. Es decir, una mecha como esta de aquí, ¿vale? Como esta sola de aquí. Esto es todo lo que... Y lo más normal, a ver si lo puedo poner bien, y lo más normal es que esto tenga todavía continuidad alcista, continuidad alcista. Así que podría ser interesante fijarnos en los 0,80, ¿cuánto es? 0,878, 0,878, podría ser interesante porque estos, bueno, porque estaría confirmando por encima de este nivel y podría tener un buen escape alcista. En estas acciones Blast tampoco tenemos tan en cuenta el tema de la distancia con la media, que como veis es un 23,66, que es una barbaridad, pero claro, es que estos valores se comportan así, son valores de pequeño precio y que hacen unos movimientos intradiarios muy potentes, como en este caso, fijaros, un 35% entre el máximo y el mínimo. Entonces, claro, en estos valores, en este tipo de valores, el rango del 4% solemos obviarlo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una buena opción por encima de este nivel intentar recoger, pero ya sabéis con las particularidades que siempre os comenta Julio, ¿no? Con lotes pequeños y siendo bastante prudentes con el stop. Cerramos mercado USA con NIO. Arrancamos entonces con NIO. Fijaros, cuando vemos la media de 20 bajando y la media de 40 bajando y el precio está por debajo, lo más normal es que estemos en etapa 4. Si saltamos al diario, vemos lo mismo. Media de 20 bajando, media de 40 bajando y precio por debajo. Etapa 4. Está en un momento clave. ¿Por qué? Porque está justo en zona de soporte. ¿Lo veis? En zona de soporte. Se aprecia yo creo que mucho mejor en diario, ¿no? Como ha llegado justo a este nivel. En este momento hay que tener en cuenta de dónde viene esta caída. ¿Veis el patrón de venta 1? Aquí lo tenemos, un patrón de venta 1 clarísimo. Entrada en corto aquí, stop aquí y que se vaya, primer objetivo, a este nivel, clavado, vamos, de manual. ¿Qué pasa ahora? Lo que os decía, no recuerdo en qué valor antes, en la sección de España, pero imaginaos que ahora hace una vela roja bajando, otra más. Esta no la aprovecharíamos en corto. ¿Por qué? Por esto. ¿Lo veis? La distancia de 1, es decir, la distancia entre el precio y la media de 20, es de un 19,12%. Y nosotros, en valores normales, no en valores blast, no abrimos posiciones cortas tan lejos de la media. Si esto rompe hacia abajo, lo más normal es que rompa, cierre ahí y luego me haga la inhalación, ¿ok? Por lo tanto, me estaría saltando el stop y eso no me interesa. Entonces esperaría a que hiciera la inhalación, se acercara a la media de 20 y ahí sí, cuando eso ocurra, entonces ahí sí que, y empiece el patrón de venta 1 que conocemos, entonces sí que sería interesante abrir posiciones cortas. ¿Por qué? Porque tiene un recorrido muy interesante desde ahí hasta la siguiente referencia, que estamos hablando de un 43%. ¿Vale? Así que mucho cuidado con NIO, que puede dar una alegría dentro de poco en el lado corto, pero no en la ruptura inicial. Esperaríamos a que hiciera este movimiento. Última sección del presente RST, cripto. Vemos, Juan, que han hecho los principales criptoactivos de referencia, Bitcoin y Ethereum. Venga, vamos a ver Bitcoin y Ethereum. Fijaros, teníamos marcado desde hace varias semanas el movimiento que esperábamos. Esperábamos cuando había un alejamiento, vemos la inhalación hacia la media de 20 y aquí lo tenéis, justo. Y ahora está haciendo la exhalación. Fijaros que esta semana ha hecho un retest, ¿lo veis? Ha hecho un retest para luego volver a caer y, bueno, pues a ver ahora si continúa con su camino hacia los 30.000, ¿no? Está bastante volátil también, como todos los mercados, lógicamente. Ahora mismo tiene un rango, bueno, por la parte superior, la clave, yo creo que viene bien denominada por esta elipse, ¿no? Que a ver si lo podemos numerar de una manera, sí, 45.800, bueno, pues esa es la zona por arriba. Y ahora, pues bueno, podríamos denominar que está en una etapa 1, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, etapa 4 y ahora etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, de momento no le veo gran interés al Bitcoin y me mantendría al margen siempre y cuando hasta que superara los 45.000 o bien perdiera los 34.000, porque va a estar hacia arriba y hacia abajo, cortando la media de 20, y bueno, aunque son rangos grandes, y se pueden aprovechar vendiendo arriba y comprando abajo. Ya sabéis que para nosotros nos gustan mucho más las tendencias definidas.
Por tanto, Bitcoin de momento no está muy atractivo. Vamos a ver Ethereum si tiene un mejor aspecto, pero vamos, va a ser que no, estará muy similar. Exactamente, está similar. La inhalación, aquí la tenéis. El mismo rechazo de movimiento alcista de esta semana, igualito. Bueno, está llegando a zona de soporte. Fijaros aquí, también con una etapa, yo diría que uno, sí. 1, 2, 3, 4, 1. Sí, una etapa 1 y lo mismo, otra vez con movimientos, bueno, pues ya sabéis, erráticos hacia arriba y hacia abajo, así que tocaría esperar, no está nada interesante de momento ni Bitcoin ni Ethereum. En cuanto a zonas de referencia, pues fijaros, hombre, en los 3050 superarlos sería interesante porque ya nos iríamos a los 3200, la siguiente referencia, y por abajo la pérdida de los 2960 a cierre nos abriría un camino importante hasta 2320 y hasta 2168. Nos piden que miremos otra cripto, Luna. A ver, bueno, pues esta está distinta, fijaros, curioso. Mirad el ciclo de vida para que veáis que estos conceptos que vemos lo habíamos visto antes en los mercados en la TAM, ahora lo vemos aquí en criptomoneda, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 1 y etapa 2. Y es que los mercados, es que las acciones, en cualquier producto financiero, siempre están haciendo ese ciclo de vida. Y nosotros lo que tenemos que hacer es identificar en qué momento se encuentra, ¿no? Entonces, si nosotros entramos en el comienzo de una etapa 2, pues tendremos muchas posibilidades de éxito. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues ha hecho una exhalación. Fijaros cómo en la parte de arriba empiezan a aparecer mechas por arriba, ¿lo veis? A que no aparecían grandes cuando subía, ¿lo veis? Quitando esta, no aparecían. Todo iba bien. Cuando empiezan a aparecer mechas grandes, significa que ahí el papel está siendo soltado, ¿no? Ahí está la gente vendiendo. Por lo tanto, si combinas ese concepto, esa pieza de puzzle, con la pieza de puzzle de lejos de la media, la conclusión a la que llevas es que, oye, lo más normal es que comience la inhalación, que es justo donde estamos. ¿Qué sería lo ideal ahora? Bueno, lo ideal ahora es que corrigiera un poquito más, en concreto, que se fuera a esta zona. La zona de los 77, 78, ¿vale? Si cayera hacia esa zona y aquí rebotar hacia arriba, pues sería un muy buen momento de entrada, aunque, bueno, el techo no es de los más bonitos porque no es techo en V, es techo un poco redondeado y le va a costar superar la zona de los 92. Pero, sinceramente, bueno, pues tiene buena pinta, sobre todo si nos hace este movimiento, que ayer cerró aquí, o sea, hoy está cerrando ahí, que cayera un poquito más y si aquí rebotara, pues esta zona sería muy buena zona de entrada como objetivo inicial a los 92. Desde los 79, pues es un porcentaje importante. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sysmento.com, Twitter, Instagram, Facebook, canal de YouTube, sobre todo info@sysmentor.com. También os podéis escuchar, si os gusta más, a través de audio en todas las plataformas prácticamente de podcasting, iBooks, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn. ¿Algo más que añadir, Juan? No, vamos, que no tienen excusa, ¿eh? Porque, madre mía, qué cantidad de opciones. No hay excusa para seguirnos, ¿eh? No, nada Manu, más. ¿algo más que añadir? Nada, que nos acompañe esta semana a ver cómo es, si tan volátil o ya por fin una tendencia clara. Bueno, la solución en breve. Pues nada más por nuestra parte. Un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Venga, cuidaros. Chao.